El vampiro de la granja Crowley. Sin duda es uno de los mejores relatos de Augustus Hare. Regresa sobre una famosa leyenda de vampiros del siglo XIX. No se trata de una ficción, sino más bien en un suceso en el que Augustus Hare creía realmente. De hecho, la historia del vampiro de la granja Crowley capturó el interés de uno de los más grandes cazadores de vampiros, hombres lobo, fantasmas, brujas y herejes, Montague Summers, quien en su libro El vampiro, su estirpe y raza, realiza un riguroso estudio sobre esta historia. El capitán Fisher nos contó esta historia extraordinaria, conectada con su propia familia. Fisher, dijo el capitán, puede sonar como un nombre plebeyo, pero su familia es de antigua estirpe y por varios siglos poseyeron un curioso lugar en Cumberland que tenía el extraño nombre de Granja Crowley. Siempre tuvo una terraza desde la cual grandes terrenos se extendían hacia donde había una iglesia y desde donde se tenía una gran vista. A lo largo de los años, los Fisher acrecentaron su fortuna y número en la granja Crowley. No quisieron cambiar los detalles del lugar construyendo otra torre y se marcharon hacia el sur para residir en Torcombe, cerca de Wilford, dejando la granja Crowley. Los Fisher fueron afortunados con sus inquilinos, 2 hermanos y una hermana. Era como si la granja Crowley hubiese sido hecha para ellos. El invierno pasó felizmente para los nuevos habitantes, quienes compartían los placeres sociales, haciéndose muy populares. Al otro verano hubo un día muy particular, de terrible calor, casi insoportable. Los hermanos estaban bajo un árbol con sus libros. Habían cenado temprano y se sentaron en el porche, disfrutando del aire fresco de la noche. Y observaron la puesta del sol y la salida de la luna sobre las copas de los árboles que separaban los campos del cementerio de la iglesia. Cuando se separaron por la noche, cada uno se retiró a su cuarto en la planta baja. No había escaleras en esa casa. La hermana sintió que el calor era tan intenso que no podía dormir, y habiendo trabado su ventana, apoyada en la almohada, se quedó viendo la espléndida belleza de esa noche. Gradualmente notó 2 luces. 2 luces que parpadeaban entre los árboles que separaban el jardín de los campos de la iglesia. Entre los árboles, y a medida que su vista se posó en ellas, las vio emerger y componerse en una sustancia oscura, horrible, que parecía acercarse más y más, aumentando el tamaño a medida que se aproximaba. Durante algunos momentos se perdía entre las sombras que se extendían por el jardín desde los árboles, y luego volvía a aparecer, más grande que antes y aún avanzando. Mientras observaba, el más incontrolable horror se apoderó de ella. Intentó salir, pero la puerta estaba cerrada y la ventana también, y aún la cosa se acercaba hacia ella. Trató de gritar, pero su voz estaba paralizada, su lengua pegada al paladar. Ella nunca pudo explicarlo. El terrible objeto parecía volverse sobre un lado, como si fuera a rodear la casa. Inmediatamente ella saltó de la cama y acometió contra la puerta. Y mientras trataba de destrabarla, comenzó a escuchar scratch, scratch contra la ventana, arañar, arañar contra la ventana, y vio un horrible rostro marrón con ojos ardientes que la miraba. Aterrorizada regresó a la cama, pero la criatura continuaba rascando la ventana. Scratch, scratch. Sintió una especie de alivio cuando se convenció de que la ventana estaba bien cerrada desde el interior. Súbitamente el rasqueteo cesó y se escuchó una especie de sonido como de picotazo. Luego, en su agonía, se dio cuenta que la criatura estaba picando la unión de los vidrios. El ruido continuó y un panel de vidrio cayó dentro de la habitación.
Luego el largo y huesudo dedo de la criatura ingresó y giró la manija de la ventana. La misma se abrió y la criatura entró en la habitación, y el terror de la chica fue tan intenso que no pudo gritar. La criatura entrelazó sus largos dedos en el cabello de ella y comenzó a arrastrarla por la cama. En esta situación violenta se hirió la garganta. Cuando pasó esto, su voz se liberó y gritó con todas sus fuerzas. Sus hermanos se despertaron, pero la puerta estaba cerrada por dentro. Fueron a buscar un atizador y rompieron la cerradura y entraron. Entonces la criatura ya había escapado por la ventana. Ella sangraba por una herida en la garganta y yacía inconsciente a un lado de la cama. Un hermano persiguió a la criatura, que corría bajo la luz de la luna, hasta que desapareció sobre el muro de los límites del Campo Santo. El hermano regresó junto a su hermana. Ella estaba malherida y estuvo por morir, pero era de disposición fuerte y no se dejaba llevar por el romance o la superstición. Y cuando volvió en sí, dijo: «Lo que pasó fue extraordinario y estoy herida. Me parece inexplicable. Debe ser que algún lunático ha escapado de un asilo y ha venido hasta aquí». La herida curó, ella se recompuso, pero el doctor que fue a atenderla no podía creer que se hubiese recuperado de tan terrible shock tan fácilmente, e insistió que ella tenía que cambiar de paisaje, así que su hermano la llevó a Suiza. Siendo una chica sensible, se interesó por las novedades locales. Secó plantas, hizo dibujos, escaló montañas, y cuando llegó el otoño, fue quien urgió a sus hermanos de regresar a la granja Crowley. «La tenemos desde hace 7 años», dijo, «y solo hemos estado allí 1, así que será mejor que regresemos. Los lunáticos no se escapan todos los días». Y como ella lo pidió, regresaron a Cumberland. La hermana ocupó la misma habitación, aunque jamás volvió a dejar abiertos los postigos. Los hermanos tomaron la habitación opuesta a la de su hermana y siempre tenían pistolas cargadas. El invierno pasó pacíficamente. En marzo, la hermana se despertó una noche por un sonido que le recordó el arañar sobre el vidrio de la ventana. «Dios mío, esa mano, la ventana, la ventana, la ventana». Y mirando a la ventana pudo ver en el panel superior el mismo rostro marrón, horripilante y arrugado, con ojos brillantes, mirándola fijamente. Esta vez gritó tan fuerte como pudo. Sus hermanos salieron del cuarto con las armas en la mano y vieron que la criatura huía por el jardín. Uno de ellos hizo fuego y le dio en una pierna, pero la cosa siguió corriendo hacia la pared de la iglesia, donde desapareció dentro de una bóveda que perteneció a una familia que habíase extinto hacía mucho tiempo. Al día siguiente, los hermanos llamaron a todos los inquilinos de Crowley y se dispusieron para abrir la bóveda. Una horrible escena se reveló. La bóveda estaba repleta de cajones, todos rotos, y sus contenidos horriblemente despedazados y desfigurados. Un solo ataúd permanecía intacto. Levantaron la tapa y ahí estaba, marrón, reseco, arrugado, momificado, pero aún entero. La misma horripilante figura que se veía por la ventana de Crowley, con la marca de un reciente disparo en la pierna. Entonces hicieron lo único que podía hacerse con un vampiro. Lo quemaron, lo quemaron. «29 de junio. Leí hasta quedarme dormido. En la biblioteca fui despertado por el conde. Mañana debemos partir. Usted regresará a su bella Inglaterra. Yo a un trabajo que puede tener un fin, tal que nunca nos encontremos otra vez. Su carta a casa ha sido despachada. Mañana no estaré aquí, pero todo estará listo para su viaje. Mi
carruaje lo llevará hasta el desfiladero de Borgo. Allí se encontrará con la diligencia que va de Bukovina Street, pero tengo la esperanza de que nos volveremos a ver en el castillo de Drácula. Yo sospeché de sus palabras y determiné probar su sinceridad, de manera que le hablé sin rodeos. ¿Por qué no puedo irme hoy por la noche? Incluso caminaría de buen gusto. Lo que deseo es salir de aquí cuanto antes. El conde se puso de pie y dijo con una dulce cortesía que me hizo frotar los ojos, pues parecía real. Venga conmigo, mi querido y joven amigo. Ni una hora más estará usted en mi casa contra sus deseos, aunque me entristece que se vaya y que tan repentinamente lo desee. Venga. Con la lámpara me precedió por las escaleras y a lo largo del corredor. Escuché. El aullido de los lobos nos llegó desde cerca. Fue casi como si los aullidos brotaran al levantar su mano. Después de un momento de pausa, continuó hacia la puerta, corrió los enormes pestillos, destrabó las pesadas cadenas y comenzó a abrirla. Los aullidos de los lobos aumentaron en intensidad y cólera. A través de la apertura de la puerta se pudieron ver sus rojas quijadas con agudos dientes y las garras de las pesadas patas cuando saltaban. Me di cuenta de que era inútil luchar en aquellos momentos contra el conde. No se podía hacer nada teniendo bajo su manto a semejantes aliados. Sin embargo, la puerta continuó abriéndose lentamente y ahora solo era el cuerpo del conde el que cerraba el paso. Repentinamente me llegó la idea de que iba a ser entregado a los lobos y a mi propia instigación. Había una maldad diabólica en la idea, suficientemente grande para el conde, y como última oportunidad, grité. Cierre la puerta, esperaré hasta mañana. Lo último que vi del conde Drácula fue su terrible mirada, con una luz roja de triunfo en los ojos y con una sonrisa de la que Judas en el infierno podría sentirse orgulloso. Cuando estuve en mi cuarto, creí escuchar unos murmullos al otro lado de mi puerta. Me acerqué a ella en silencio y oí la voz del conde. Atrás, a vuestro lugar. Todavía no ha llegado vuestra hora. Esta noche es la mía. Mañana por la noche será la vuestra. Hubo un ligero y dulce murmullo de risas, y en exceso de furia abrí la puerta de golpe y vi allí afuera a aquellas 3 terribles mujeres lamiéndose los labios. Todas se unieron en una horrible carcajada y salieron corriendo. 30 de junio, por la mañana. Estas pueden ser las últimas palabras que jamás escriba en este diario. Dormí hasta poco antes del amanecer y al despertar caí de rodillas, pues estoy determinado a que si viene la muerte me encuentre preparado. Luego escuché el bienvenido canto del gallo y sentí que estaba a salvo. Con alegre corazón abrí la puerta y corrí escaleras abajo hacia el corredor. Había visto que la puerta estaba cerrada sin llave y ahora estaba ante mí la libertad. Con manos que temblaban de ansiedad, destrabé las cadenas y corrí los pesados cerrojos, pero la puerta no se movió. La desesperación se apoderó de mí. Tiré repentinamente de la puerta y la empujé. Entonces pude ver que tenía pasado el pestillo. Le habían echado la llave después de que yo dejé al conde. Se apoderó de mí un deseo salvaje de obtener la llave a cualquier precio. Y ahí mismo determiné escalar la pared y llegar otra vez al cuarto del conde. Sin perder tiempo, corrí hasta la ventana del este y me deslicé por la pared al cuarto del conde. Estaba vacío y no pude ver la llave. Pasé por la puerta en la esquina y descendí hasta la vieja capilla. Ya sabía muy bien dónde encontrar al monstruo que buscaba. La gran caja estaba en el mismo lugar, recostada contra la pared, pero la tapa había sido puesta. Sabía que tenía que llegar al cuerpo para buscar la llave, de tal manera que levanté la tapa y entonces vi algo que llenó mi alma de terror. Ahí
yacía el conde, pero tan joven, pues su pelo blanco y sus bigotes habían cambiado a un gris oscuro. Las mejillas estaban más llenas, la boca estaba más roja que nunca. Sobre sus labios había gotas de sangre fresca que caían en hilillos y corrían sobre su barbilla y su cuello. Hasta sus ojos, profundos y centellantes, parecían estar hundidos en medio de la carne hinchada. Parecía como si la horrorosa criatura simplemente estuviese saciada con sangre. Yacía como una horripilante sanguijuela, exhausta por el hartazgo. Temblé al inclinarme para tocarlo, pero tenía que hurgar en sus bolsillos, o estaba perdido. Caí sobre el cuerpo, pero no pude encontrar señales de la llave. Entonces me detuve y miré al conde. Había una sonrisa burlona en su rostro hinchado que parecía volverme loco. Aquel era el ser al que yo estaba ayudando a trasladarse a Londres, donde quizá en los siglos venideros podría saciar su sed de sangre y crear un nuevo y más amplio círculo de semidemonios. El mero hecho de pensar aquello me volvía loco. Sentí un terrible deseo de salvar al mundo de semejante monstruo. No tenía a mano ninguna arma letal, pero tomé una pala y levantándola a lo alto, golpeé con el filo la odiosa cara. Pero al hacerlo así, la cabeza se volvió y los ojos recayeron sobre mí con todo su brillo de horrendo basilisco. Su mirada pareció paralizarme y la pala se volteó en mi mano, esquivando la cara, haciendo apenas una profunda incisión sobre la frente. El último vistazo que eché fue del rostro hinchado, manchado de sangre y fijo, con una mueca de malicia que hubiese sido digna en el más profundo de los infiernos. Pensé cuál sería mi próximo movimiento, pero parecía que mi cerebro estaba en llamas y esperé con desesperación. Mientras esperaba, escuché a lo lejos un canto gitano entonado por voces alegres que se acercaban. Echando una última mirada a la caja que contenía el vil cuerpo, salí corriendo de aquel lugar. Llegué hasta el cuarto del conde, determinado a salir de improviso en el instante en que la puerta se abriera. Con oídos atentos, escuché abajo el chirrido de la llave en la gran cerradura y el sonido de la pesada puerta que se abría. Entonces llegó hasta mí el sonido de muchos pies que caminaban, muriéndose en algún pasaje que enviaba un eco retumbante. Quise dirigirme nuevamente corriendo hacia la bóveda, pero en ese momento un violento golpe de viento pareció penetrar en el cuarto y la puerta que conducía a la escalera de caracol se cerró de un golpe tan fuerte que levantó el polvo de los dinteles. Cuando corrí a abrir la puerta, encontré que estaba herméticamente cerrada. De nuevo era prisionero. Mientras escribo esto, en el pasadizo debajo de mí se escucha el sonido de muchos pies pisando y el ruido de pesos bruscamente depositados. Indudablemente eran las cajas con su cargamento de tierra. También se oye el sonido de un martillo. Es la caja del conde. Oíd, en el patio y a lo largo del rocoso sendero van las pesadas ruedas y el chasquido de los látigos a medida que desaparecen en la distancia. Estoy solo en el castillo con esas horribles mujeres. Trataré de escalar la pared más lejos de lo que lo he intentado hasta ahora. Tal vez encuentre alguna manera de salir de este horrendo lugar. Y entonces, rápido a casa, rápido al más veloz y más cercano de los trenes, lejos de este maldito lugar, de esta maldita tierra donde el demonio y sus hijos todavía caminan con pies terrenales. Adiós todo, adiós Mina. Marie Delphine Lalaurie, la vampiresa de Nueva Orleans. También
también conocida como Madame Lalaurie, fue una de las vampiresas más aterradoras del continente americano, nefasta heredera de los hábitos de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. Delphine Lalaurie nació en 1775 en seno de una familia con mucho dinero. Durante toda su vida, incluso luego de ser acusada de vampirismo, mantuvo una posición de privilegio en los círculos más influyentes de Nueva Orleans. Delphine Lalaurie no fue una vampiresa sobrenatural, sino una mujer perversa y sádica que torturó y asesinó a varias docenas de esclavos. Sus apetitos abominables fueron documentados especialmente por Janine Lavinch, quien recogió los restos de sus macabros festines en las leyendas urbanas de la zona y los publicó en la antología Historias de fantasmas de la vieja Nueva Orleans. En simultáneo con sus actividades vampíricas, Delphine Lalaurie fue una esposa de carácter temible, tal como podrían atestiguarlo sus 3 esposos, todos ellos muertos en extrañas circunstancias. En 1884, un incendio incontrolable comenzó a devorar la mansión Lalaurie. Las autoridades intentaron en vano convencer a la dueña de forzar la entrada a las casas de los sirvientes para salvarlos de las llamas, de modo que tuvieron que hacerlo a sus espaldas. En los sótanos se encontraron numerosas evidencias que justificaban las leyendas de vampirismo que gravitaban en torno a Delphine Lalaurie. Cadáveres, docenas de ellos, fueron encontrados encadenados a los muros, con los ojos perforados. Delphine Lalaurie drenaba el plasma mediante incisiones para mantenerse hermosa. Tomando como referencia los retratos de la época, el método no solo resultaba aborrecible, sino notoriamente ineficaz. Delphine Lalaurie poseía además una aberrante fascinación por las orugas y las larvas. Se cree que el número de víctimas de la vampiresa Delphine Lalaurie supera las 100 personas. Cuando los rumores de vampirismo fueron confirmados, Delphine Lalaurie huyó a París, donde residió hasta su muerte en 1842. Esta es la versión oficial de su final. Sin embargo, reportes menos ingenuos aseguran que la vampiresa regresó a Nueva Orleans y que de hecho continuó practicando sus atroces ritos hasta el día de su muerte. Finalmente, siguiendo el mito de que los vampiros deben ser enterrados en su tierra natal, hay quienes afirman que en el cementerio de San Luis, al sur de Nueva Orleans, se encuentra una curiosa cripta con la siguiente inscripción en francés: Madame Lalaurie, nacida Marie Delphine McCarthy, murió en París el 7 de diciembre de 1842, a la edad de... El miedo a que los muertos resurjan de sus tumbas es tan viejo como el mundo. Y entre esos seres que podrían resucitar, los más temidos son los vampiros, los terroríficos señores de la noche. Yo soy Drácula. Seguro que habéis oído hablar de mí. Una criatura de la noche que se alimenta de sangre. Y no estoy muerto, pero tampoco vivo. ¿Dónde puedo encontrar un vampiro real?, nos pregunta la suscriptora de Argentina. La respuesta sobrepasa nuestras posibilidades, de modo que, acompañados por Javier Sierra, Manuel Carballal y un primo de Montegrande, cuyo nombre hemos olvidado, recurrimos al profesor Víctor Frankenstein, especialista en asuntos relacionados con el vampirismo. ¿Dónde encontrar un vampiro real?, repitió el profesor sacando la nariz de un vaso de ginebra.
¿Pero qué preguntas son esas, hechas así, sin preámbulos? No es este el lugar para hablar. Sin embargo, les daré la mejor respuesta que permiten las circunstancias. Se produjeron miradas absortas, expectantes. El primo de Montegrande se quejó de forma infantil. Pueden encontrar un vampiro real en Carapachay, calle Antofagasta, al 1200, segundo patio. Pregunten por Madame Bathory. Inquieto pero intrigado, Javier Sierra volvió a preguntar. ¿Y ella sabe dónde hay un vampiro real o es ella el vampiro? Ya sabe, para saber si conviene o no abordarla con una estaca a mano. El profesor respondió con una sonrisa casi diabólica. Los sabrán cuando lleguen. Llegamos al lugar indicado por el profesor casi a la medianoche. Sobre el portón metálico se veía la marca de una mano, 3 dedos rasgando la pintura oscura. Golpeamos con firmeza la puerta. Una extraña señora la entreabrió. Desde el interior nos observó con recelo. Buscamos a Madame Bathory. Nos han dicho que aquí pueden decirnos dónde encontrar un vampiro real, dijo Manuel Carballal. Por favor, entren. ¿Ven aquella salita? La del fondo. Entren y esperen y no enciendan la luz. Una vez dentro de la salita oímos una voz, una especie de ronquido artificial, como la voz de un moribundo que elabora una frase fatal, determinante, ante un auditorio de selectos deudos. Los vampiros no existen, dijo la voz. Existo yo. Nos precipitamos hacia la puerta. Alguien se tropezó con una silla. Luego se oyó una risa demencial. Vacía, carente de humor, que nos rasgó las espaldas con un frío sepulcral. Al salir al pasillo escuchamos otro sonido, más gutural, acaso como el chasquido lúbrico de un estómago de proporciones abominables. Pensé en un gusano descomunal arrastrándose por la ladera de una montaña. Ya en la parada del 71, alguien elucubró el siguiente razonamiento. Los vampiros no existen, pero existe el tipo de la calle Antofagasta. Archivamos mentalmente aquel dato. Nadie mencionó el frío cortante de aquella voz mientras esperábamos el autobús, ni la risa desmesurada, ni el chasquido de succión que siguió a continuación. Tampoco se dijo nada sobre la ausencia del primo de Montegrande, cuyo nombre, en silencio, resolvimos olvidar para siempre. Verdadero origen de Van Helsing. Todos los amantes de la novela de vampiros seguramente estarán familiarizados con la figura de Abraham Van Helsing, aquel médico y místico de la novela de Bram Stoker, Drácula. Lo que pocos saben es que Van Helsing no es estrictamente una creación literaria, sino que su figura está basada en un hombre que existió realmente. No nos referimos a Montague Summers. El Abraham Van Helsing de Drácula es un reconocido médico holandés de edad avanzada que se doctoró en medicina, filosofía y letras.
Su intervención en la novela se produce cuando es convocado por el Dr. Seward, un antiguo alumno suyo, para que lo asista en el tratamiento de la misteriosa enfermedad que aflige a Lucy Westenra. Es el propio Van Helsing quien advierte que la enfermedad de la muchacha coincide con los síntomas del ataque de un vampiro. A partir de allí, guía los esfuerzos del grupo para encontrar al culpable, por supuesto, el Conde Drácula. Ahora bien, Bram Stoker jamás hace de Abraham Van Helsing un experto en vampiros, y mucho menos en un cazador que conoce las estrategias y artilugios de estas criaturas de la noche. Su viejo estudiante, el Dr. Seward, acude a él porque la enfermedad de Lucy lo ha desconcertado y porque considera que Van Helsing conoce mejor que nadie los síntomas y tratamientos para enfermedades extrañas. Nunca menciona directamente el vampirismo. Esta calidad de experto en vampiros se instaló paulatinamente a través de las innumerables adaptaciones de Drácula. Hasta aquí hemos hablado del Abraham Van Helsing, creado por Bram Stoker, un personaje que, como ya hemos dicho, se basó en un hombre real, más precisamente en el médico de la corte de la emperatriz María Teresa de Austria, quien le encargó llevar adelante los primeros estudios científicos sobre vampiros. Su nombre era Gerard Van Swieten, que vivió entre los años 1700 y 1772. Nació en la ciudad de Leiden. Fue un alumno aventajado en medicina, lo cual lo llevó a convertirse en el médico de cabecera de la emperatriz. Desde su cargo impulsó una fuerte transformación de los hospitales austriacos, mejorando la situación de los enfermos psiquiátricos y, sobre todo, en la formación universitaria de los nuevos médicos, introduciendo la experimentación y la observación clínica. Además, fue elegido director de la Biblioteca de Viena y desde allí impartió sus primeras conferencias, sobre todo en anatomía. Pero los intereses de Gerard Van Swieten iban más allá de lo estrictamente científico. Estaba fascinado por los fenómenos paranormales y en especial por las leyendas de vampiros. Tal vez por eso la emperatriz María Teresa le encargó en 1754 que preparara un informe sobre los casos de vampirismo que se habían reportado en los territorios orientales del imperio. Gerard Van Swieten investigó a fondo el asunto y en 1755 entregó su informe a la emperatriz. Paradójicamente, este Van Helsing real concluyó que los vampiros no existían y que la creencia en estas criaturas abominables era una vana superstición rural. El informe sobre vampiros de Gerard Van Swieten no tuvo propósitos meramente ilustrativos. María Teresa no estaba interesada en los vampiros como emergentes del folclore local, sino debido a la cantidad formidable de denuncias de profanaciones y exhumaciones ilegales que se realizaban bajo el pretexto de que los ocupantes de esas tumbas eran vampiros. Los argumentos científicos de Gerard Van Swieten convencieron a la emperatriz de que los vampiros no existían. Inmediatamente María Teresa redactó un edicto que prohibía todo tipo de profanación y exhumación, así como la decapitación, estacamiento y quema de cadáveres sospechosos de ser vampiros. Un hábito que continuó durante varios años más, a pesar de las fuertes multas que recaían sobre los culpables. Se dice que Gerard Van Swieten era experto en libros prohibidos. Si no hubiese sido el médico personal de la emperatriz, su biblioteca personal, sin dudas, hubiese sido confiscada a causa de la cifra asombrosa de libros malditos que poseía.
Curiosamente, Gerard Van Swieten mantuvo una lucha feroz contra los jesuitas, quienes habían censurado muchas de sus investigaciones y experimentos, y que incluso habían negado tajantemente sus conclusiones acerca de la inexistencia de los vampiros. Eruditos de la historia sostienen que, en realidad, Gerard Van Swieten creía firmemente en los vampiros, pero que negó su existencia para alterar las comisiones onerosas de los jesuitas, a menudo encargados de supervisar la exhumación de cadáveres y de fabricar ricas y sacrosantas estacas de madera de fresno. La familia del Burdalak, de Alexei Tolstoy. Durante una velada en un castillo de Viena, el marqués de Urfé narra una inquietante historia ocurrida mientras estaban de misión diplomática en Moldavia, donde se hospeda con una familia serbia. El patriarca Gorcha parte para cazar a un bandido en las montañas y advierte a sus hijos de que si regresa después de 10 días será considerado un Burdalak, un vampiro que se alimenta de sus seres queridos. Cuando Gorcha vuelve justo al límite del plazo, una atmósfera de miedo y desconfianza envuelve la casa y a sus moradores, quienes se debaten entre acoger al padre con amor o atravesarlo con una estaca. El dolor punzante me atravesó como el rayo de luz de la revelación. Miré a Stenka y su semblante, aunque hermoso, estaba contraído por la muerte. Sus ojos no veían y su sonrisa era una mueca impresa por la agonía en un rostro cadavérico. Al mismo tiempo sentí el olor nauseabundo que despiden los sepulcros mal cerrados. La espantosa realidad en todo su esplendor se me brindó. Era demasiado tarde para recordar las advertencias del eremita. Desvié la mirada hacia la ventana para ocultar a Stenka el horror que mi expresión debía traslucir. Pegado al vidrio estaba el infame Gorcha, apoyado sobre una estaca ensangrentada y posando sobre mí unos ojos de hiena. En la otra ventana se veía el rostro pálido de George. Ahora tenía con su padre un parecido aterrador. Los dos espiaban el más mínimo de mis movimientos y no dudé que en una tentativa de fuga se lanzarían sobre mí. Todo ese tiempo de angustia no pensé en otra cosa que no fuera el modo de escapar. De afuera llegaban una voz de mujer y unos gritos infantiles tan espeluznantes como los aullidos de un gato salvaje. Lord Byron, el primer vampiro moderno. La idea del vampiro que acecha a virtuosas señoritas hasta beber ese fluido profano, como si se tratara de un nutritivo manantial del infierno, comenzó con Lord Byron. El renacimiento de los vampiros como seductoras figuras aristocráticas, casi siempre decadentes, en un plano social más alto que sus modestos ancestros, de orígenes folclóricos como los ghouls y otros engendros necrófagos, se debe exclusivamente a Lord Byron y al héroe byroniano que él mismo creó y en cierta medida vivió. Lord Byron hizo la misma conexión entre su propio arquetipo del héroe y el vampiro en su largo poema El Giaour de 1813, en el que además demuestra una profunda familiaridad con las razas de vampiros del folclore griego. El Giaour es a todas luces un punto intermedio entre los antiguos y balbuceantes hematófagos y el vampiro moderno. Es un hombre violento, un paria social y ha sido maldecido. Ataca únicamente a su propia familia, no a doncellas indefensas, y finalmente queda privado de la vida en el más allá. El Giaour también manifiesta algunas cualidades del héroe byroniano que volveremos a encontrar una y otra vez en el vampiro moderno. Porta la complejidad de una figura romántica, su dolor, su angustia, su potencial para el bien, a pesar de ser una abominación.
su dignidad humana y sobre todo un resignado dominio sobre su sufrimiento, lo cual lo reviste de una especie de grandeza divina. Estas cualidades nacieron con Lord Byron y dieron inicio al mito del vampiro moderno. El propio Lord Byron se convirtió en el modelo de vampiros posteriores debido a su conexión con la famosa noche en Diodati, Ginebra, en el verano de 1816, que también dio luz al Frankenstein de Mary Shelley. Por entonces, Lord Byron escribió un cuento inconcluso titulado El entierro. Más tarde, su antiguo amigo John Polidori, que también participó de la tertulia, reescribió descaradamente la historia y la completó, reemplazando al protagonista original con una imagen despectiva del propio Lord Byron como un vampiro atractivo, seductor, pero malvado. El relato de John Polidori, El vampiro, inicialmente se atribuyó su autoría a Lord Byron, menudo revés para el rencoroso Polidori. Aunque el protagonista del escrito de Lord Byron, Darvel, nunca es identificado como un vampiro, algunas alusiones dejan en claro que esta era la intención de la historia. Darvel tiene muchas de las características del yaur y por lo tanto también de los vampiros modernos. Se lo describe como un hombre mayor, proveniente de una antigua familia, de temperamento mórbido e impulsado por cierto halo de misterio. Cualquier similitud con la personalidad del Drácula de Bram Stoker no es casualidad. En este punto queda claro que Lord Byron entendía perfectamente la conexión entre la leyenda del vampiro y las antiguas deidades de la vegetación y la fertilidad, algo que se ha perdido irreparablemente en la evolución del mito literario. La primera vista de ese entendimiento aparece temprano en El entierro. Darvel y el joven narrador llegan a un desolado cementerio turco cerca de las ruinas del templo de Artemisa en Éfeso, donde era adorada como una diosa de la fertilidad. Darvel revela que ha ido hasta allí para morir y muere efectivamente cuando observa una cigüeña llevando una serpiente en el pico. Darvel le ordena al narrador que lo entierre donde se encuentra la cigüeña. Recordemos que tanto estas aves como las serpientes están asociadas tradicionalmente con el ciclo de la vida y la muerte. No solo las cigüeñas regresan al mismo nido cada verano, sino que durante mucho tiempo se las ha asociado con el anuncio de la llegada de un bebé. Es decir que Lord Byron, que conocía ampliamente la cultura romana y griega, debe haber sido consciente de que las serpientes, debido a su aparente capacidad de regeneración, fueron consideradas como un símbolo no solo de fertilidad, sino también de curación e inmortalidad. Esta imagen del retorno cíclico queda representada en el anillo que Darvel le entrega al narrador. En el 9º día del mes debes arrojar este anillo a los manantiales de sal que desembocan en la bahía de Eleusis. Al día siguiente debes esperar en las ruinas de Ceres. Ceres es el equivalente romano de Demeter, la diosa griega de la vegetación y la fertilidad. Eleusis fue el lugar de celebración de los grandes misterios de Demeter, que duraban 9 días, conmemorando la búsqueda de Demeter de su hija Perséfone, cuando ésta fue secuestrada por Hades para ser la reina del inframundo. Los misterios de Demeter, entonces, celebraban el regreso cíclico de Perséfone desde el inframundo y el consiguiente renacimiento de la vegetación. En su adaptación del fragmento de Lord Byron, Polidori completa el vínculo entre el vampiro y el héroe de Byron al renombrar a su personaje principal, Darvel, en Lord Ruthven, porque
Ese era el nombre que Lady Caroline le había puesto a Lord Byron en su novela Glenarvon, donde la autora lo retrata como un frío e impiedoso seductor de virtuosas doncellas. Por un lado, estableciendo de algún modo los parámetros del vampiro moderno en términos de depredador sexual, y por el otro, contribuyendo a la imagen pública de Lord Byron, que ya era considerado un inescrupuloso seductor. Pero Polidori, que por rencor odiaba a Lord Byron, también menosprecia su alter ego literario, Lord Ruthven, de modo tal que su adaptación de El entierro omite las alusiones míticas que asocian al vampiro con las diosas de la vegetación y la fertilidad, con excepción de un detalle también oportuno para el desarrollo del vampiro moderno. Lord Ruthven renace a la luz de la luna. La imagen de la serpiente se repite en la versión de Polidori, pero solo como una metáfora del engaño y la astucia de Lord Ruthven, pero no en términos mitológicos, y quizás para darle mayor énfasis al poder casi hipnótico que el personaje ejerce sobre Auri, el narrador de la historia, en quien podemos encontrar al propio Polidori. Superficialmente, el vampiro de Polidori sirve como advertencia sobre los peligros de entablar una amistad con hombres fascinantes pero malvados como Lord Byron. Pero al abstenerse de proporcionar asociaciones entre el vampiro y el mito, Lord Ruthven es despojado de su verdadera identidad. Sin embargo, lo que queda de él en esta versión, su atractivo personal, su poder sobre las mentes de los demás y su porte aristocrático es suficiente como para perfilar las características del vampiro moderno. De este modo, la historia de Polidori estableció al vampiro como una especie de antihéroe cuyas diabólicas intenciones quedan ocultas bajo un aspecto encantador. Sin embargo, sin el conocimiento público de que Lord Ruthven era en realidad una representación de Lord Byron, y todos lo sabían, de ahí el éxito de la historia. El mito de los vampiros literarios nunca se habría desarrollado tal como lo conocemos. No acierto a imaginar a Lord Byron arrepintiéndose de sus pecados. Se equivoca, Mary. Me arrepiento de todos los pecados que todavía no he podido cometer. El extraño. El extraño narra la historia de un ser que despierta sin memoria en medio de antiguas ruinas después de años de soledad. Aquella noche el varón soñó con muchos infortunios y todos sus guerreros invitados, con silueta y forma de bruja, demonios y un gran sarcófago, fuimos presa de sus pesadillas. De John Keats. Infeliz es aquel a quien sus recuerdos infantiles solo traen miedo y tristeza. Desgraciado aquel que vuelve la mirada hacia horas solitarias en vastos y lúgubres lugares de cortinados marrones y alucinantes hileras de antiguos volúmenes, o hacia pavorosas vigilias a la sombra de árboles descomunales y grotescos, cargados de enredaderas que agitan silenciosamente en las alturas sus ramas retorcidas. Tal es lo que los dioses me destinaron a mí, el aturdido, el frustrado, el estéril, el arruinado, y sin embargo me siento extrañamente satisfecho y me aferro con desesperación a esos recuerdos marchitos cada vez que mi mente amenaza con ir más allá, hacia el otro.
donde nací, salvo que el castillo era infinitamente horrible, lleno de pasadizos oscuros y con altos cielos rasos, donde la mirada solo hallaba telarañas y sombras. Las piedras de los agrietados corredores estaban siempre odiosamente húmedas y por doquier se percibía un olor maldito, como de pilas de cadáveres de generaciones muertas. Jamás había luz, por lo que solía encender velas y quedarme mirándolas fijamente en busca de alivio. Tampoco afuera brillaba el sol, ya que esas terribles arboledas se elevaban por encima de la torre más alta. Una sola, una torre negra, sobrepasaba el ramaje y salía al cielo abierto y desconocido. Pero estaba casi en ruinas y solo se podía ascender a ella por un escarpado muro, poco menos que imposible de escalar. Debo haber vivido años en ese lugar, pero no puedo medir el tiempo. Seres vivos debieron haber atendido mis necesidades y sin embargo no puedo rememorar a persona alguna excepto yo mismo, ni ninguna cosa viviente salvo ratas, murciélagos y arañas, silenciosos todos. Supongo que quien quiera que me haya cuidado debía haber sido asombrosamente viejo, puesto que mi primera representación mental de una persona viva fue la de algo semejante a mí, pero retorcido, marchito y deteriorado como el castillo. Para mí no tenían nada de grotescos los huesos y esqueletos esparcidos por las criptas de piedra cavadas en las profundidades de los cimientos. En mi fantasía asociaba estas cosas con los hechos cotidianos y los hallaba más reales que las figuras en colores de seres vivos que veía en muchos libros mohosos. En esos libros aprendí todo lo que sé. Maestro alguno me urgió y me guió, y no recuerdo haber escuchado en todos esos años voces humanas, ni siquiera la mía, ya que si bien había leído acerca de la palabra hablada, nunca se me ocurrió hablar en voz alta. Mi aspecto era asimismo una cuestión ajena a mi mente, ya que no había espejos en el castillo y me limitaba por instinto a verme como un semejante de las figuras juveniles que veía dibujadas o pintadas en los libros. Tenía conciencia de la juventud a causa de lo poco que recordaba. Afuera, tendido en el pútrido foso, bajo los árboles tenebrosos y mudos, solía pasarme horas enteras soñando lo que había leído en los libros. Añoraba verme entre gentes alegres, en el mundo soleado alente de la floresta interminable. Una vez traté de escapar del bosque, pero a medida que me alejaba del castillo, las sombras se hacían más densas y el aire más impregnado de crecientes temores. De modo que eché a correr frenéticamente por el camino andado, no fuera a extraviarme en un laberinto de lúgubre silencio. Y así a través de crepúsculos sin fin, soñaba y esperaba, aun cuando no supiera qué. Hasta que en mi negra soledad el deseo de luz se hizo tan frenético que ya no pude permanecer inactivo y mis manos suplicantes se elevaron hacia esa única torre que por encima de la arboleda se hundía en el cielo exterior e ignoto. Y por fin resolví escalar la torre, aunque me cayera, ya que mejor era vislumbrar un instante el cielo y perecer que vivir sin haber contemplado jamás el día. A la húmeda luz crepuscular subí los vetustos peldaños de piedra hasta llegar al nivel donde se interrumpían, y de allí en adelante, trepando por pequeñas entrantes donde apenas cabía un pie, seguí mi peligrosa ascensión. Horrendo y pavoroso era aquel cilindro rocoso,
inerte y sin peldaños, negro, ruinoso y solitario, siniestro con su mudo aleteo de espantados murciélagos. Pero más horrenda aún era la lentitud de mi avance, ya que por más que trepase, las tinieblas que me envolvían no se disipaban, y un frío nuevo, como de moho venerable y embrujado, me invadió. Tiritando de frío me preguntaba por qué no llegaba la claridad, y de haberme atrevido, habría mirado hacia abajo. Antojóseme que la noche había caído de pronto sobre mí, y en vano tanteé con la mano libre en busca del antepecho de alguna ventana por la cual espiar hacia afuera y arriba y calcular a qué altura me encontraba. De pronto, al cabo de una interminable y espantosa subida a ciegas por aquel precipicio cóncavo y desesperado, sentí que la cabeza tocaba algo sólido. Supe entonces que debía haber ganado la terraza, o cuando menos, alguna clase de piso. Alcé la mano libre y en la oscuridad palpé un obstáculo, descubriendo que era de piedra. Luego vino un mortal rodeo a la torre, aferrándome de cualquier soporte que su viscosa pared pudiera ofrecer. Hasta que finalmente mi mano, tanteando siempre, halló un punto donde la valla cedía y reanudé la marcha hacia arriba, empujando la losa o puerta con la cabeza, ya que utilizaba ambas manos en mi cauteloso avance. Arriba no apareció luz alguna, y a medida que mis manos iban más y más alto, supe que por el momento mi ascensión había terminado, ya que la puerta daba a una abertura que conducía a una superficie plana de piedra de mayor circunferencia que la torre inferior. Sin duda era el piso de alguna elevada y espaciosa cámara. Me deslicé sigilosamente por el recinto, tratando que la pesada losa no volviera a su lugar, pero fracasé en mi intento. Mientras yacía exhausto sobre el piso de piedra, oí el alucinante eco de su caída, pero con todo tuve la esperanza de volver a levantarla cuando fuese necesario. Creyéndome ya a una altura prodigiosa, muy por encima de las odiadas ramas del bosque, me incorporé fatigosamente y tanteé la pared en busca de alguna ventana que me permitiese mirar por vez primera el cielo y esa luna y esas estrellas sobre las que había leído. Pero ambas manos me decepcionaron, ya que todo cuanto hallé fueron amplias estanterías de mármol cubiertas de aborrecibles cajas oblongas de inquietante dimensión. Más reflexionaba y más me preguntaba qué extraños secretos podían albergar aquel alto recinto construido a tan inmensa distancia del castillo subyacente. Mis manos tropezaron inesperadamente con el marco de una puerta, del cual colgaba una plancha de piedra de superficie rugosa a causa de las extrañas incisiones que la cubrían por completo. La puerta estaba cerrada, pero haciendo un supremo esfuerzo, superé todos los obstáculos y la abrí hacia adentro. Hecho esto, invadióme el éxtasis más puro jamás conocido. A través de una ornamentada verja y en el extremo de una corta escalinata que ascendía desde la puerta recién descubierta, brillando plácidamente en todo su esplendor, estaba la luna llena, a la que nunca había visto antes, salvo en sueños y en vagas visiones que no me atrevía a llamar recuerdos. Seguro ahora de que había alcanzado la cima del castillo, subí rápidamente los pocos peldaños que me separaban de la verja, pero en eso una nube tapó la luna, haciéndome tropezar, y en la oscuridad tuve que avanzar con mayor lentitud. Estaba todavía muy oscuro cuando llegué a la verja, la cual hallé abierta tras un cuidadoso examen, pero que no quise trasponer por temor a precipitarme desde la increíble altura que había alcanzado. Luego volvió a salir la luna.
De todos los impactos imaginables, ninguno tan demoníaco como el de lo insondable y grotescamente inconcebible. Nada de lo soportado antes podía compararse al terror de lo que ahora estaba viendo, de las extraordinarias maravillas que el espectáculo implicaba. El panorama en sí era tan simple como asombroso, ya que consistía meramente en esto. Un lugar de una impresionante perspectiva, de copas de árboles vistas desde una altura imponente. Se extendía a mi alrededor, al mismo nivel de la verja, nada menos que la tierra firme, separada en compartimentos y sombreada por una antigua iglesia de piedra, cuyo devastado capitel brillaba fantasmagóricamente a la luz de la luna. Medio inconsciente abrí la verja y avancé bamboleándome por la senda de grava blanca que se extendía en dos direcciones. Por aturdida y caótica que estuviera mi mente, persistía en ella ese frenético anhelo de luz. Ni siquiera el pasmoso descubrimiento de momentos antes podía detenerme. No sabía ni me importaba si mi experiencia era locura, enajenación o magia, pero estaba resuelto a ir en pos de luminosidad y alegría a toda costa. No sabía quién o qué era yo, ni cuáles podían ser mi ámbito y mis circunstancias. Sin embargo, a medida que proseguía mi tambaleante marcha, se insinuaba en mí una especie de tímido recuerdo latente que hacía mi avance no del todo fortuito, sin rumbo fijo por campo abierto. Unas veces sin perder de vista el camino, otras abandonándolo para internarme lleno de oscuridad por praderas en las que solo alguna ruina ocasional revelaba la presencia en tiempos remotos de una senda olvidada. En un momento dado, tuve que cruzar a nado un rápido río, cuyos restos de mampostería agrietada y mohosa hablaban de un puente mucho tiempo atrás desaparecido. Habían transcurrido más de 2 horas cuando llegué a lo que aparentemente era mi meta. Un venerable castillo cubierto de hiedras, enclavado en un gran parque de espesa arboleda de alucinante familiaridad para mí y sin embargo lleno de intrigantes novedades. Vi que el foso había sido rellenado y que varias de las torres que yo bien conocía estaban demolidas, al mismo tiempo que se erguían nuevas alas que confundían al espectador. Pero lo que observé con el máximo interés y deleite fueron las ventanas abiertas, inundadas de esplendorosa claridad y que enviaban al exterior ecos de la más alegre de las francachelas. Adelantándome hacia una de ellas, miré el interior y vi un grupo de personas extrañamente vestidas que departían entre sí con gran jarana. Como jamás había oído la voz humana, apenas si podía adivinar vagamente lo que decían. Algunas caras tenían expresiones que despertaban en mí remotísimos recuerdos. Otras, sin embargo, me eran absolutamente ajenas. Salté por la ventana y me introduje en la habitación, a la vez que mi mente saltaba del único instante de esperanza al más negro de los desalientos. La pesadilla no tardó en venir, ya que no bien entré, se produjo una de las más terroríficas situaciones que hubiera podido concebir. No había terminado de cruzar el umbral cuando cundió entre todos los presentes un inesperado y súbito pavor de horrible intensidad que distorsionaba los rostros y arrancaba en todas las gargantas los chillidos más espantosos. El despande fue general y en medio del griterío y del pánico, varios sufrieron desmayos, siendo arrastrados por los que huían enloquecidos. Muchos se taparon los ojos con las manos y corrían a ciegas llevándose todo por delante.
derribando los muebles y dándose contra las paredes en su desesperado intento de ganar alguna de las numerosas puertas. Solo y aturdido en el brillante recinto, escuchando los ecos cada vez más apagados de aquellos espeluznantes gritos, comencé a temblar pensando que podía ser aquello que me acechaba sin que yo lo viera. A primera vista el lugar parecía vacío, pero cuando me dirigí a una de las alcobas, creí detectar una presencia. Un amago de movimiento del otro lado del arco dorado que conducía a otra habitación, similar a la primera. A medida que me aproximaba a la arcada, comencé a percibir la presencia con más nitidez. Y luego con el primero y último sonido que jamás emití, un aullido horrendo que me repugnó casi tanto como su morbosa causa. Contemplé en toda su horrible intensidad el inconcebible, indescriptible, inenarrable monstruo que, por obra de su mera aparición, había convertido una alegre reunión en una horda de delirantes fugitivos. No puedo siquiera decir aproximadamente a qué se parecía, pues era un compuesto de todo lo que es impuro, pavoroso, indeseado, anormal y detestable. Era una fantasmagórica sombra de podredumbre, decrepitud y desolación, la pútrida y viscosa imagen de lo que es dañino, el atroz desnudo de algo que la tierra misericordiosa debería ocultar por siempre y jamás. Dios sabe que no era de este mundo, o al menos había dejado de serlo, y sin embargo, con enorme horror de mi parte, pude ver en su semblante carcomido, con huesos que se entreveían, una repulsiva y lejana reminiscencia de formas humanas, y en sus enmohecidos y destrozados harapos, una indecible cualidad que me estremecía más aún. Estaba casi paralizado, pero no tanto como para no hacer un débil esfuerzo hacia la salvación. Un tropezón hacia atrás, pero que no pudo romper el hechizo en que me tenía apresado el monstruo, sin voz, sin nombre. Mis ojos embrujados por aquellos asqueantes ojos vítreos que los miraba fijamente se negaban a cerrarse. Traté de levantar la mano y disipar la visión, pero estaba tan anonadado que el brazo no respondió por entero a mi voluntad. Sin embargo, el intento fue suficiente como para alterar mi equilibrio y bamboleando me di unos pasos hacia adelante para no caer. Al hacerlo, adquirí de pronto la angustiosa noción de la proximidad de la cosa, cuya inmunda respiración tenía casi la impresión de oír. Poco menos que enloquecido, pude no obstante adelantar una mano para detener a la fétida imagen que se acercaba más y más, cuando de pronto mis dedos tocaron la extremidad putrefacta que el monstruo extendía por debajo del arco dorado. No chillé, pero todos los satánicos vampiros que cabalgan en el viento de la noche lo hicieron por mí, a la vez que dejaron caer en mi mente una avalancha de anonadantes recuerdos. Supe en ese mismo instante todo lo ocurrido. Recordé hasta más allá del terrorífico castillo y sus árboles. Reconocí el edificio en el cual me hallaba. Reconocí lo más terrible, la impía abominación que se erguía ante mí, mirándome de soslayo, mientras apartaba de los suyos mis dedos manchados. Pero en el cosmos existe el bálsamo además de la amargura, y ese bálsamo es el olvido. En el supremo horror de ese instante, olvidé lo que me había espantado y el estallido del recuerdo se desvaneció en un caos de reiteradas imágenes. Como entre sueños, salí de aquel edificio fantasmal y execrado y eché a correr rauda y silenciosamente a la luz de la luna. Cuando retorné al mausoleo de mármol, descendí los peldaños. Encontré que no podía mover la trampa de piedra, pero no lo lamenté, ya que había llegado a odiar el viejo castillo y sus árboles. Ahora cabalgo junto a los fantasmas, burlones y cordiales, al viento de la noche.
y durante el día juego entre las catacumbas de Nefrica, en el recóndito y desconocido Valle de Dot, a orillas del Nilo. Sé que la luz no es para mí, salvo la luz de la luna sobre las tumbas de roca de Neb, como tampoco es para mí la alegría, salvo las indominadas fiestas de Nitocris bajo la gran pirámide. Y sin embargo, en mi nueva y salvaje libertad, agradezco casi la amargura de la alienación, pues aunque el olvido me ha dado la calma, no por eso ignoro que soy un extranjero. Un extraño a este siglo y a todos los que aún son hombres. Esto es lo que supe desde que extendí mis dedos hacia esa cosa abominable, surgida en aquel gran marco dorado. Desde que extendí mis dedos y toqué la fría e inexorable superficie de un pulido espejo. ¿Cómo convertirse en un vampiro? La manera más común de convertirse en vampiro es, por supuesto, ser mordido por un vampiro. Pero no todos los métodos de transformación son tan conocidos y accesibles. Algunos de hecho son bastante complicados de comprender, ya que resulta prácticamente imposible establecer un vínculo entre ciertos hechos y actos, en apariencia inocentes, y su naturaleza como disparador de una transformación vampírica. En Hungría, por ejemplo, se condenó a una mujer en el siglo XIII por haber concebido durante un Viernes Santo. Como todos sabemos, o simulamos saber, esta es una clara señal de que el niño se convertirá en un vampiro. En Europa Occidental, si alguna mujer no consumía suficiente sal durante el embarazo, sería la madre de un vampiro. En esta tradición se asocia un remedio tradicional contra el demonio y se lo aplica ante la posible gestación de uno de sus agentes. Pero las formas más populares de convertirse en vampiro estaban vinculadas a lo irreversible, el suicidio y la brujería, actos que en la mayoría de los casos eran vistos como una condena eterna para el alma humana. Hoy podemos hacer burla de tales supercherías, pero en su época operaban como verdades incuestionables para el común de la gente durante el reinado de la Inquisición, donde se quemaron a miles de personas. Basándose en principios y argumentos absurdos, el clero había asignado a un asistente para todos los verdugos de Europa, cuya tarea consistía en evitar que las brujas y los magos negros se apropiaran del semen que brotaba de los condenados a la horca. Claro que no todos los métodos para convertirse en vampiro eran tan espantosos. Por ejemplo, los errores gramaticales del latín. Recordemos que durante la Edad Media y aún en épocas posteriores, la educación de los monjes y sacerdotes no era particularmente profunda. Muchos de ellos pronunciaban un latín incomprensible, aprendiéndolo por fonética y repetición, sin entender realmente lo que estaban diciendo. A veces un error involuntario en un enunciado sagrado podía, según la creencia popular, hacer que el cadáver de alguien sin máculas en la vida mundana se levantara del sepulcro y comenzara a acechar a sus familiares y vecinos. Existía también algo que sucedía realmente poco, incluso en aquella época llena de prodigios de ultratumba, y era la transformación por la pasión. El vampiro que se convierte a sí mismo mediante la pasión no tiene nada que ver con maldiciones adquiridas, ni como consecuencia de oscuros ritos y abominables salmos al amparo de la noche, sino de un llamado de la sangre, algo predestinado en su ser, como si en los espacios más insignificantes de su alma se agitase un germen que lucha por salir a la superficie.
un algo sin nombre que flota sobre la conciencia y reclama de ella el máximo sacrificio, renunciar a la humanidad para integrarse a los ejércitos de la noche. Este raro tipo de conversión en vampiro promueve la idea de que existe un alma de los vampiros, que algo insustancial pero poseedor de una fuerza irresistible late en el corazón de algunos humanos con capacidades extraordinarias. El alma de un vampiro puro gravita sobre el cuerpo de ciertos humanos con las condiciones adecuadas, a menudo practicantes del ocultismo y el esoterismo más escandaloso, influyendo primero en sus pensamientos, luego en sus actos, avivando sus deseos más inconfesables y agudizando al extremo sus sentidos. Con el tiempo llega la derrota de la voluntad, tan inevitable como anhelada. El hombre se abandona con dulzura a esa pasión irresistible que roe su mente y sus ojos, narra la leyenda. Finalmente se abren a los misterios de la noche que no conocen siquiera el preludio del alba. Una vez que hube escrito en mi diario, me sentí soñoliento. Recordé inmediatamente la advertencia del conde, pero fue un placer desobedecerla. La sensación de sueño y la suave luz de la luna me calmaban, y la vasta extensión afuera me daba una sensación de libertad que me refrescaba. Hice la determinación de no regresar aquella noche a las habitaciones llenas de espantos. Saqué una amplia cama de su puesto cerca de una esquina para poder, al acostarme, mirar el hermoso paisaje y, sin pensar, me dispuse a dormir. Supongo que debo haberme quedado dormido, así lo espero, pero temo, pues todo lo que siguió fue tan extraordinariamente real, tan real, que ahora sentado aquí a plena luz del sol de la mañana, no puedo pensar de ninguna manera que estaba dormido. No estaba solo, el cuarto estaba sin ningún cambio. A la luz de la brillante luna podía ver mis propias pisadas marcadas, donde había perturbado la larga acumulación de polvo. Al lado opuesto donde yo me encontraba, habían 3 jóvenes damas. En el momento en que las vi, pensé que estaba soñando, pues no proyectaban ninguna sombra sobre el suelo. Se me acercaron y me miraron por un tiempo, y entonces comenzaron a murmurar entre ellas. 2 eran de pelo oscuro y tenían altas narices aguileñas, como el conde, y grandes y penetrantes ojos negros que casi parecían ser rojos. La otra era rubia, increíblemente rubia, con grandes mechones de dorado pelo ondulado y ojos como pálidos zafiros. Las 3 tenían dientes blancos brillantes que refulgían como perlas contra el rubí de sus labios voluptuosos. Algo había en ellas que me hizo sentirme inquieto, un miedo a la vez nostálgico y mortal. Sentí en mi corazón un deseo malévolo, llameante, de que me besaran con esos labios rojos. Murmuraron entre sí y entonces las 3 rieron con una risa musical. La mujer rubia sacudió coquetamente la cabeza y una dijo: Yo permanecí quieto, mirando bajo mis pestañas la agonía de una deliciosa expectación. La muchacha rubia avanzó y se inclinó sobre mí hasta que pude sentir el movimiento de su aliento sobre mi rostro. En un sentido era dulce, dulce como la miel, y enviaba como su voz el mismo tintineo a través de los nervios, pero con una amargura debajo de lo dulce, como la que se huele en la sangre. La muchacha se arrodilló y se inclinó sobre mí, regocijándose simplemente.
Había una voluptuosidad deliberada que era a la vez maravillosa y repulsiva, y en el momento en que dobló su cuello, se relamió los labios como un animal, de manera que pude ver la humedad brillando en sus labios escarlata y la lengua roja cuando golpeaba sus blancos y agudos dientes. Su cabeza descendió y descendió a medida que los labios pasaron a lo largo de mi boca y parecieron posarse sobre mi garganta. Entonces hizo una pausa y pude sentir el caliente aliento sobre mi cuello, el toque suave, tembloroso de los labios en la piel supersensitiva de mi garganta y la fuerte presión de 2 dientes agudos. Cerré mis ojos en un lánguido éxtasis y esperé con el corazón latiéndome fuertemente. Pero en ese instante, otra sensación me recorrió tan rápida como un relámpago. Fui consciente de la presencia del conde, como envuelto en una tormenta de furia. Al abrir los ojos involuntariamente, vi su fuerte mano sujetando el delicado cuello de la mujer rubia y con el poder de un gigante, arrastrándola hacia atrás, con sus ojos azules transformados por la furia, los dientes blancos apretados por la ira y sus pálidas mejillas encendidas por la pasión. Jamás imaginé yo tal arrebato y furia, ni en los demonios del infierno. Sus ojos positivamente despedían llamas. La luz roja en ellos era espeluznante, como si detrás de ellos se encontraran las llamas del propio infierno. Su rostro estaba mortalmente pálido y las líneas de él eran duras como alambres retorcidos. Con un fiero movimiento de su mano, lanzó a la mujer lejos de él y luego gesticuló ante las otras como si las estuviese rechazando. Era el mismo gesto imperioso que yo había visto que usara con los lobos. En una voz que, aunque baja y casi un susurro, pareció cortar el aire y luego resonar por toda la habitación, les dijo: ¿Cómo se atreve cualquiera de ustedes a tocarlo cuando yo se los he prohibido? Atrás, atrás, este hombre me pertenece. La muchacha rubia, con una risa de coquetería rival, se volvió para responderle: Tú mismo jamás has amado. Tú nunca amas. Tú nunca amas. Al oír esto, las otras mujeres le hicieron eco y por el cuarto resonó una risa tan lúgubre, dura y despiadada que casi me desmayé al escucharla. ¿Es que no vamos a tener nada hoy por la noche? Preguntó una de ellas con una risa contenida, mientras señalaba hacia una bolsa que él había tirado sobre el suelo y que se movía como si hubiese algo vivo allí. Una de las mujeres saltó hacia adelante y abrió la bolsa. Si mis oídos no me engañaron, se escuchó un suspiro y un lloriqueo. Las mujeres rodearon la bolsa mientras yo permanecía petrificado de miedo. Pero al mirar otra vez, ya habían desaparecido y con ellas la horripilante bolsa. No había ninguna puerta cerca de ellas. Pareció que simplemente se desvanecían en los rayos de la luz de la luna. Entonces el horror me sobrecogió y me hundí en la inconsciencia. Ella solo sale de noche. En esta parte del país la gente piensa que Doc Judd lleva magia en su cartera de cuero negro. Es así de bueno. Desde que perdí la pierna en el aserradero, he sido de utilidad en el lugar de trabajo de Judd. Por ejemplo, cuando Doc recibe una llamada nocturna después de un día realmente duro, cuando está demasiado cansado para conducir. En fin, creo que se entiende. Con la pierna de plástico que Doc me consiguió con un descuento, puedo estampar el pedal sin problemas. Mientras Doc entra a una granja para entregarle una medicina a una abuela, me siento en el auto y los escucho hablar sobre lo inteligente que es el viejo Doc. En el condado de Gropa le dirán que Doc Judd puede manejar cualquier asunto y no le mentirán. No obstante,
Me pregunto qué pensarían de la forma en que Doc manejó el asunto de su único hijo, quien se enamoró de una vampira. Fue un verano terriblemente caluroso cuando Steve regresó a casa de vacaciones, con un clima realmente abrasador. Quería llevar a su padre y ayudarlo con los quehaceres, pero Doc dijo que después del primer año de medicina, cualquiera merecía unas vacaciones. El verano es un momento bastante tranquilo, le dijo. Nada más que hiedra venenosa hasta que lleguemos a la temporada de pollo en agosto. Además, no querrás expulsar al viejo Tom de su trabajo, ¿verdad? No, Stevie. Simplemente quiero que disfrutes tu tiempo libre. Steve asintió y se fue. Aproximadamente una semana después, comenzó a llegar a casa a las 5 o 6 de la mañana. Dormía hasta las 3 de la tarde, holgazaneando, durante un par de horas, y a las 8:30 comenzaría la rutina otra vez. Cosas de muchachos, ya saben, quizás alguna muchacha. A Doc no le gustó, pero había criado al niño con una mano agradable y no dijo nada, pero el viejo Tom Butinsky, yo, era diferente. Había ayudado a criar al niño desde que murió su madre y no veía mal una reprimenda de vez en cuando, así que hablé con él, pidiéndole que no fuera demasiado lejos en sus incursiones nocturnas. Podría haber estado hablando con una piedra por toda la atención que me dispensó. No es que Steve fuera grosero, su mente estaba en otra parte, y luego comenzaron las otras cosas extrañas realmente, y Doc y yo nos olvidamos de Steve. Una especie de epidemia se esparció por los niños del condado de Gropa. 20 o 30 pacientes al mismo tiempo aproximadamente. Casi me ha vencido Tom. Doc, confía en mí cuando recorremos las carreteras sucias del campo. Actúa como una fiebre común, sin embargo, el aumento de la temperatura apenas se nota. Los niños se debilitan mucho y su recuento sanguíneo disminuye y se mantiene así sin importar lo que haga. Lo bueno es que no parece ser fatal por ahora. Cada vez que hablaba de eso, sentía una punzada donde mi muñón se unía a la pata de plástico. Me sentí tan incómodo que intenté cambiar de tema, pero eso no era posible con el Doc. Se había acostumbrado a pensar en sus problemas, hablando conmigo, y esta epidemia le pesaba bastante. Había escrito a un par de universidades para pedir consejo, pero no parecían ser de mucha ayuda, y todo el tiempo los padres de los niños esperaban que él sacara un milagro envuelto en celofán de su pequeña bolsa negra, porque, como dijeron en el condado de Gropa, no había nada que pudiera salir mal con un cuerpo humano que Doc Judd no pudiese encargarse de una forma u otra. Pero los niños se debilitan cada vez más. Lo vi llorar a Doc al sentarse de noche revisando los últimos libros y revistas médicas que había ordenado en la ciudad. Por lo que pude ver, no encontró nada sobre el asunto, así de grave era la cosa, y luego trajo a casa el pañuelo. Tan pronto como lo vi, mi muñón dio una punzada buena, dura. Era un pañuelo pequeño y elegante, todo de lino bordado y bordes de encaje. ¿Qué piensas, Tom? Encontré esto en el piso de la habitación de los niños de los Stokes. Ni Betty ni Willie tienen la idea de dónde vino. Por un momento pensé que podría tener una forma de localizar la fuente de infección,
Pero esos niños no mentirían. Si dicen que nunca lo vieron antes, entonces es así. Dejó caer el pañuelo sobre la mesa de la cocina que estaba limpiando y se quedó allí suspirando. La anemia de Betty comienza a verse seria. Salió al estudio con los hombros doblados, como si estuvieran bajo un montón de cemento. Todavía miraba fijamente el pañuelo, masticando una uña, cuando Steve apareció. Se sirvió una taza de café, la dejó caer sobre la mesa y vio el pañuelo. «Hola», dijo. «Eso es de Tatiana. ¿Cómo ha llegado aquí?» Me tragué lo que quedaba de la uña y me senté con mucho cuidado frente a él. «Steve, ¿acaso conoces una chica que posee ese pañuelo? ¿Una chica llamada Tatiana?» «Claro, por supuesto. Tatiana la tiene Mira, están sus iniciales bordadas en la esquina. T.L. Ella es descendiente de la nobleza rumana. La familia se remonta a unos 500 años. Me voy a casar con ella. ¿Ella es la chica que has estado viendo todas las noches durante el último mes?» Él asintió. «Ella solo sale de noche. Odia el resplandor del sol. Ya sabes, es una chica poética, romántica, y es tan hermosa». Durante la siguiente hora me quedé sentado y lo escuché. Me sentía cada vez más enfermo, porque yo también soy rumano, por el lado de mi madre, y sabía por qué había estado recibiendo esas punzadas en mi muñón. Ella vivía en el municipio de Brasket, a unas 12 millas de distancia. Tom se había encontrado con ella una noche, cuando su convertible se había averiado. Él la había llevado hasta su casa. Acababa de alquilar la antigua mansión Mead. El muchacho se había enamorado de ella, con anzuelo, hilo y toda la maldita caña de pescar. Muchas veces, cuando él llegaba para una cita, ella estaba fuera, conduciendo por el campo, en el aire fresco de la noche, y él tenía que esperarla, jugando cribbage con su criada, una vieja rumana con cara de pájaro. Una o dos veces había tratado de ir tras ella en su coche de carreras, pero eso le había causado problemas. Cuando ella quería estar sola, era mejor no molestarla. Y eso fue todo realmente. La esperaba noche tras noche, pero cuando regresaba, según Steve, ella sabía compensarlo. Escuchaban música, hablaban, bailaban y comían extraños platos rumanos que la criada preparaba. Se quedaba allí hasta el amanecer y luego volvía a casa. Steve puso su mano sobre mi brazo. «Tom, ¿conoces ese poema sobre el búho y el gatito? Siempre pensé que la última línea era hermosa. Bailaron a la luz de la luna. Así será mi vida con Tatiana. Al menos eso espero. Todavía tengo problemas para convencerla». Solté un largo suspiro. ¿De verdad, Stevie? ¿Casarse con una chica así? Cuando vi sus ojos me interrumpí, pero fue demasiado tarde. ¿Una chica así? ¿Qué demonios quieres decir, Tom? Ni siquiera la has conocido. Traté de salir del tema, pero Steve no me dejó. Estaba realmente dolorido. Entonces pensé que lo mejor era decirle la verdad. Stevie, escucha, no te rías. Tu novia es un vampiro. Abrió la boca lentamente. Pero Tom, estás fuera de tus cabales. No, no lo estoy. Y le conté sobre los vampiros. Le conté lo que había escuchado de mi madre, allá en mi tierra,
Transilvania, cuando tenía 20 años. ¿Cómo pueden vivir y tener todo tipo de poderes extraños, siempre y cuando tengan un festín de sangre humana de vez en cuando? ¿Cómo se hereda la contaminación del vampiro? Generalmente, solo un niño de la familia lo contrae. ¿Y cómo salen solo de noche? Porque la luz del sol es una de las cosas que pueden destruirlos. Steve se puso pálido en este punto, pero seguí. Le conté sobre la misteriosa epidemia que había afectado a los niños del condado de Gropa y que los volvió anémicos. Le conté que su padre encontró el pañuelo en la casa de los Stopes, cerca de 2 de los niños más enfermos. Se lo dije, pero de repente estaba hablando conmigo mismo. Steve salió a la cocina. Un segundo o 2 más tarde, se retiró en su coche de carreras. Regresó alrededor de las 11:30, tan desgastado físicamente como su padre. Tenía razón, de acuerdo. Cuando despertó a Tatiana y le preguntó directamente, ella se derrumbó y lloró un par de cubos llenos. Sí, ella era un vampiro, pero solo había cedido a la sed hace un par de meses. Había luchado hasta que su mente comenzó a resquebrajarse. Entonces descubrió que podía hacerse invisible y así había atacado a los niños. Tenía miedo de los adultos. Podrían despertarse y atraparla, creía. De hecho, había atacado a varios niños a la vez para que ninguno perdiera demasiada sangre, solo que el deseo se había vuelto más fuerte. Aún así, Steve le había pedido que se casara con él. Debe haber una forma de curarla, dijo. Es una enfermedad como cualquier otra, pero ella, y le agradecía a Dios por eso, había dicho que no. Lo empujó y lo obligó a irse. ¿Dónde está papá?, preguntó Stevie. Él podría saber cómo curarla. Le dije que su padre debía haberse ido al mismo tiempo que él y que aún no había regresado. Entonces, los dos nos sentamos y meditamos sobre el tema. Cuando sonó el teléfono, ambos casi nos caímos del sillón. Steve respondió y lo escuché gritar por la boquilla. Corrió hacia la cocina, me agarró del brazo y me arrastró hasta su coche. Era la criada de Tatiana, me dijo mientras salíamos a toda velocidad por la carretera. Ella dice que Tatiana se puso histérica después de que me fui y hace unos minutos se fue en su descapotable. No dijo a dónde iba. Magda dice que cree que Tatiana va a suicidarse. ¿Suicidio? Pero si ella es un vampiro, ¿cómo diablos? Y de repente supe exactamente cómo. Miré mi reloj. Stevie conduce a Crispin Junction y conduce como el demonio. Y lo hizo. En un momento pensé que el motor iba a explotar, literalmente. Recuerdo las curvas apenas tocando la carretera con el borde de un neumático. Vimos el convertible tan pronto como entramos en Crispin Junction. Estaba estacionado al costado de una de las 3 carreteras que cruzan la ciudad. Había una figura diminuta, envuelta en un endeble camisón, de pie en medio de la calle desierta. Sentí que el muñón de mi pierna estaba siendo golpeado con un martillo. El reloj de la iglesia comenzó a tocar la medianoche, justo cuando la alcanzábamos. Steve saltó y le arrancó una afilada estaca de las manos, la tomó en sus brazos y la dejó llorar. Me sentía bastante mal en este punto, porque todo lo que había estado pensando era en cómo Steve estaba enamorado de un vampiro. No lo había visto desde su punto de vista. Había estado lo suficientemente enamorada de él como para tratar de suicidarse de la única forma en que un vampiro puede ser asesinado, atravesando su corazón en una encrucijada a la medianoche. Y ella era una criatura pequeña y bonita. Me había imaginado a una de estas damas fantásticas, ya sabes, alta, antigua, con un vestido ajustado, una bruja. Pero se trataba de una joven muy asustada y muy molesta, que se subió al auto
y se acurrucó en el brazo libre de Steve. Incluso me di cuenta que era más joven que él. Entonces, mientras regresábamos, pensaba para mí mismo que estos dos niños estaban en serios problemas. Ya es bastante malo enamorarse de un vampiro, pero también ser un vampiro enamorado de un ser humano normal. ¿Pero cómo puedo casarme contigo?, gimió Tatiana. ¿Qué tipo de vida hogareña tendríamos? Y Steve, una noche, podría tener suficiente hambre como para atacarte. La única cosa con la que ninguno de nosotros contó fue Doc. Una vez que le presentaron a Tatiana y escuchó su historia, sus hombros se enderezaron y las luces volvieron a encenderse en sus ojos. Los niños enfermos estarían bien ahora. Eso fue lo más importante. Y en cuanto a Tatiana... Tonterías, le dijo. El vampirismo podría haber sido una enfermedad incurable en el siglo XV, pero estoy seguro que se puede manejar en el siglo XX. Primero, esta vida nocturna apunta a una posible alergia a la luz solar y quizás a un toque de fotofobia. Gafas por el momento, mi niña, y veremos qué hacemos con las inyecciones de hormonas. La necesidad de consumir sangre, sin embargo, presenta un problema algo mayor, pero lo resolvió. Producen sangre en forma deshidratada y cristalina en estos días. Entonces, todas las noches, antes de que la señora de Steve Judd se vaya a dormir, echa un polvo preparado en un vaso alto de agua. Deja caer 1 o 2 cubitos de hielo, revuelve y tiene su dosis diaria de sangre. Que yo sepa, ella y su esposo viven felices. Si Bram Stoker tenía la intención de traer de regreso a Drácula, ¿dónde están las señales? La respuesta se encuentra en las páginas no publicadas de la novela. En la historia original, Scotland Yard toma parte en la investigación de las actividades del conde en Londres. De hecho, Bram Stoker perfiló 2 detectives que colaborarían con el grupo de cazadores. Archibald Constable planteó su desacuerdo sobre este punto, en parte porque la investigación de estos sucedería en Londres, donde Jack el Destripador seguía prófugo. En resumen, Archibald Constable pensaba que incluir una investigación policial sobre una serie de misteriosos y espantosos asesinatos en Londres sería considerado un golpe bajo. Al final, Bram Stoker y su editor se pusieron de acuerdo y el escritor accedió a eliminar la mayor parte del prefacio y unas 100 páginas del manuscrito. Ahora bien, para reconstruir la posibilidad de un Drácula que haya sobrevivido, debemos comentar un dato biográfico: la misteriosa enfermedad de Bram Stoker, lo cual lo confinó a la cama durante la mayor parte de su infancia, hasta que se recuperó milagrosamente a la edad de 7 años. 10 años más tarde, sería campeón de rugby en el Trinity College. ¿Qué sucedió para que Bram Stoker pasara de ser un niño frágil y postrado a un duro jugador en tan poco tiempo? No creo que hubiera un vampiro involucrado, pero sí un conocimiento profundo, de primera mano, de lo que sentiría una víctima de vampirismo. Al parecer, Bram Stoker consideró la posibilidad de que Drácula comenzara con la historia de un niño enfermizo que es curado por su niñera. En realidad no es solo una niñera, sino una criatura sobrenatural. Este episodio terminaría en la cima de un volcán en Rumanía, básicamente el lugar donde estaba el castillo del conde, destruido por aquella erupción. Esto, sin embargo, sería presentado al lector al comienzo de la novela, pero cronológicamente tendría que ver con el final, mejor dicho, con el epílogo, porque este niño enfermizo es nada menos que el pequeño Quincy Harker, hijo de Jonathan y Mina.
De este modo quedaría establecido que Drácula no solo sobrevivió, sino que siguió vampirizando al pequeño Quincy, quizás después de algunos años de recuperar fuerzas, y que el epílogo, conectado directamente con el prefacio, en realidad da comienzo a una nueva historia. Por supuesto, todo esto es simplemente especulación, aunque posee ciertos fundamentos. Buena parte de estos elementos, no incluidos en el original, aparecieron en la obra Poderes de la Oscuridad, una versión islandesa de Drácula, publicada en 1899, 2 años después de la aparición del original, que fue aprobada por el propio Bram Stoker, a pesar de sus grandes diferencias. Poderes en la Oscuridad incluye todo el material que Bram Stoker no publicó en la versión oficial, incluida la siguiente declaración. Estoy bastante convencido de que no hay duda alguna de que los eventos aquí descritos realmente sucedieron, por increíbles e incomprensibles que puedan parecer. Por las circunstancias que rodean al huésped de Drácula, queda claro que Bram Stoker escribió versiones anteriores de Drácula, pero hay una confirmación más directa que proviene de una fuente inesperada, el maestro Lovecraft. En una carta, el Flaco de Providence escribe: la señora Mainiter leyó Drácula en un manuscrito hace unos 30 años. Estaba increíblemente descuidado. Consideró hacer el trabajo de revisión, pero Stoker pensó que sus aranceles eran demasiado altos. Volviendo a las notas de Bram Stoker, es bien sabido que en la versión publicada, el conde se encarga secretamente de todas las tareas del hogar para Harker. Pero en las notas tendría una criada que también cumple sus funciones en Inglaterra. Probablemente esto se descartó cuando Bram Stoker escribió La masacre del Demeter, lo cual hacía difícil que la mujer, evidentemente humana, llegara a salvo al puerto de Whitepie. Otro sirviente se menciona en las notas, un hombre silencioso, originalmente el cochero que lleva a Jonathan Harker al castillo. En Drácula, el propio conde desempeña el papel de cochero. Otro detalle interesante que aparece repetidamente en las notas de Bram Stoker es el cuarto rojo. Se trata de una habitación secreta del castillo, coloreada como la sangre. En una nota podemos leer: Jonathan Harker descubre el cuarto rojo. Esta habitación resulta ser el lugar más secreto del castillo, que luego en una versión corregida se convierte en una de las habitaciones de Carfax. El Dr. Seward la describe del siguiente modo: estaba en un dormitorio decorado con gran lujo, además de iluminado por una lámpara colgante con una pantalla roja sangre. Allí todo era un rojo llameante que penetraba y llenaba el ambiente. A propósito del Dr. Seward, quien dirige el manicomio de Carfax, se lo describe en las notas como el médico loco. La primera nota dice: médico loco, enamorado de la chica, paciente loco, teoría de la vida eterna. John Seward es el doctor loco, Lucy Westenra es de quien está enamorado, y Renfield es el paciente loco con sus extrañas teorías. En el Drácula publicado, el Dr. Seward no tiene problemas con su salud mental, pero en las notas su condición mental es un punto importante de la trama. Eventualmente pierde la cordura cuando Lucy, ya convertida en vampiro, es ultimada por los cazadores y termina encerrado en el manicomio que él mismo administra. De hecho, algunos piensan que, originalmente, el Dr. Seward y Renfield serían un solo personaje. Si tomamos esta prehistoria de Drácula, a su llegada al castillo, por ejemplo, Harker habría sido recibido por la ama de llaves y conducido a un templo subterráneo, al cuarto rojo, donde se revelaría rápidamente que Drácula practica el sacrificio ritual. La sangre, sin embargo, no es para sí mismo, sino para un selecto grupo de acólitos, parecidos a simios. Más adelante, Harker se encuentra con una vampiresa rubia en lugar de las 3 novias, y aunque en el libro Harker se sienta aliviado de ser rescatado cuando interrumpe el conde, en las notas Harker sigue encontrándose en secreto con esta no muerta.
es, Drácula tiene muchas apariciones públicas. Incluso charla animadamente con Mina en la calle. Coppola incorporó esta nota a su película. De hecho, mientras se alimenta de Lucy por las noches, durante el día el conde asiste a una reunión en la residencia Westenra y hasta organiza una fiesta en Carfax con invitados muy respetables. Finalmente concluimos, si Bram Stoker hubiera seguido adelante con sus planes iniciales, como hemos visto, Drácula habría sido una novela muy diferente. ¿Qué es un Nosferatu? Hoy daremos cuenta de una de las especies de vampiros más interesantes a través del significado de la palabra Nosferatu. El origen de esta raza de vampiros procede de las leyendas de Rumanía, donde los Nosferatus son descritos como una especie particularmente desagradable que ronda los cementerios y cuya estirpe se relaciona con los demonios más antiguos de la mitología, los ghouls. Básicamente cadáveres andantes sujetos a un lento pero constante proceso de descomposición. De hecho, y siguiendo el camino de las tradiciones populares, un Nosferatu es una entidad que, tras despertar a su nueva vida, la no vida, como criatura de la noche, comienza a roer su propio organismo, incluso desde la tumba, tal como lo afirma Michael Ratz en su obra de la masticación de los muertos en sus tumbas. El propio Bram Stoker, en la novela Drácula, utiliza la palabra Nosferatu a través de uno de los personajes principales, el profesor Abraham Van Helsing, quien afirma sin vacilar que el conde Drácula es de hecho un Nosferatu, aunque sus características difieren notablemente de las que provienen de las leyendas. Las primeras leyendas sobre los Nosferatus los describen como seres bastante limitados, no muy inteligentes, pero lo suficientemente hábiles como para tender distintas trampas a los audaces peregrinos de las arenas. Los ghouls son notoriamente prolíficos en los cuentos de Lovecraft. En su concepción del mito, los ghouls son una estirpe de criaturas subterráneas y nocturnas. Algunos fueron humanos que se han degenerado en sucesivas transformaciones. Otros son sobrenaturales, pero todos manifiestan rasgos humanoides y una repugnante fascinación por los cadáveres. La palabra Nosferatu, por cierto, no fue forjada por Bram Stoker. Emily Gerard la utiliza por primera vez en su obra La tierra más allá del bosque para describir a los vampiros del folclore rumano, nombre que a su vez es una traducción literal de la palabra latina Transilvania. Curiosamente, no existen rastros escritos de la palabra Nosferatu en la lengua rumana. De hecho, su construcción es bastante improbable en esta región. Algunos lingüistas coinciden en que Nosferatu es una contracción del griego nosoporos, o lo que es lo mismo, infectado. Nosferatu está asociado, al menos en Rumanía, con la magia negra y la nigromancia, lo cual los acerca convenientemente a una teoría sobre los orígenes del vampirismo como resultado de prácticas oscuras. Quienes creen en vampiros, lamias, empusas o Nosferatus son aquellos que han bebido el mito como algo posible e incluso real y no necesitan análisis para explicar esa mezcla de espanto y reverencia transmitidos de generación en generación, ya que un símbolo mucho más fuerte es dueño del concepto que sostiene a la palabra, algo ancestral, distante, construido sobre tradiciones susurradas a la luz del fuego y que tienen poco en común con nuestra liturgia fantástica.
fantástica, hecha de leves escalofríos en alguna habitación bien iluminada. Entre otros autores, Edgar Allan Poe estaba fascinado con el mito de los ghouls, a tal punto que los incluyó en varios poemas. También H.G. Wells empleó a los ghouls como inspiración para sus horrorosos Morlocks en la novela de ciencia ficción La máquina del tiempo, que si bien son seres subterráneos, solo se alimentan de la carne viva de los Eloi. Es fácil caer en la tentación de suponer que los ghouls fueron olvidados por la ausencia de cualquier carácter romántico. No obstante, allí están, reptando en cavernas infectas, royendo huesos en viejos sepulcros abandonados, disfrutando de sus mórbidos banquetes en compañía de los grandes maestros del terror.